Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%. Convicción Radio, ¿cómo están ustedes, señores auditores? Hemos querido dedicar este episodio especiales de Convicción Radio a la gran figura intelectual, uno de los más grandes intelectuales chilenos y seguramente de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Nos referimos al padre Osvaldo Lira Pérez. Tenemos que decir que el padre Osvaldo nació el año 1904. Él pertenecía a una familia tradicional de Chile. Su carácter muy apasionado, quienes lo conocieron sabía que él era una persona muy vehemente. El padre Osvaldo no solamente fue un gran teólogo, que esa fue su principal aportación como profesor en las distintas universidades donde hizo clase en Chile, en particular en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica. El padre Osvaldo cultivó distintas áreas del saber filosófico, así como la ontología, la estética, la teoría política, distintos saberes a los cuales contribuyó con muchas ideas muy de alto calibre. El padre Osvaldo, sin ir más lejos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica de Chile, se mencionaban sus definiciones, por ejemplo, de ley natural, como definiciones complementarias y absolutamente a la altura de quien fuera siempre su maestro, Santo Tomás de Aquino. Bueno, el padre Osvaldo Lira falleció el 20 de diciembre del año 1996. Justamente es en razón de esto que hemos querido conmemorar de alguna manera su figura. Ya se acercan 10 años, estamos a pocos días de que se cumplan 10 años desde su muerte. Mucho, sobre todo dentro de ciertos ámbitos políticos y académicos en Chile, reconocen en Osvaldo Lira una gran figura que influyó además en personajes de mucha relevancia dentro de nuestra historia patria. No obstante, nosotros creemos que muchos de ellos no han sido fiel reflejo tampoco de lo que ha sido la genuina doctrina del padre Osvaldo. Y para eso hemos querido en esta oportunidad invitar al profesor Juan Carlos Osandón Valdés, quien fuera discípulo del padre Lira, para comentar sobre estos temas. ¿Cómo está, profesor Juan Carlos? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar sobre un maestro tan querido, ¿verdad? Así es, bueno, para nosotros es un agrado tenerlo aquí en esta casa. Esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades más. Por supuesto. Bueno, un poco de lo que señalábamos, profesor Juan Carlos, al padre Osvaldo le tocó vivir una época muy particular de la historia de la humanidad, sin ir más lejos. Él vivió las dos guerras mundiales y estuvo también en la España muy cercana a la culminación de la Guerra Civil Española. Exacto. Así yo sabía que él siempre escribió como sus mejores años, aquellos en que estuvo en España, si no me equivoco, del año 40 al año 52. Y él además pudo acrecentar su formación tomista en España, hasta donde tengo entendido. Quisiera usted nos contar un poco de cómo fue esa época de él, cuáles fueron las experiencias que él vivió, por qué fue tan importante la formación del padre Lira. Bueno, yo lo conocí a su vuelta, no cuando él estuvo en España, pero a veces conversando con él, porque fuimos muy amigos, él era amigo de todos los que conocía, o enemigo, no había término medio. Claro, no había término medio. No había término medio, ¿sí? Así que me contó algunas anécdotas y me dijo una que va justamente a lo que me preguntas, que cuando él llegó a Europa llegó a Bélgica, fue allá donde lo mandaron, pero junto con él llegó Hitler. Estaba invadida por en ese minuto estaba siendo invadida por Alemania. En ese momento comenzó la invasión. Claro, como aquí se viajaba en barco, imagínate, es más de un mes llegar hasta allá, ¿no? Entonces, entre medio empezó la guerra y vino la invasión. Bélgica era país neutral, nadie pensaba que iba a ser invadido. Claro. Bueno, lo fue. Así que el superior allá le dijo: usted no ha perdido nada en esta guerra, así que váyase mejor, ¿no? Y lo mandó a España. Y llegó a España, y en España nadie sabía nada, porque no había habido ninguna comunicación previa. De tal manera que no supieron qué hacer con este padre.
y lo enviaron a, me parece que Peñaranda de Ebro, una localidad así pequeña, en un colegio que había allí, pero él no tenía mucho que hacer. De modo que se dedicó a leer con mucha calma el comentario de Cayetano a la Suma Teológica de Santo Tomás. Ah, ya, ni más ni menos. Ni más ni menos, completo. Y él dice que eso le abrió mucho los ojos para entender bien la doctrina de Santo Tomás. El haber estado con tiempo, porque son filosofías tan importantes, ¿no? Claro. Hay que pensar, rumiar las cosas, volver a dar las vueltas. Y esos comentarios de Cayetano son realmente excepcionales. De ahí su fama, ¿no? No, de luego. De hecho, muchos lo llaman el comentarista de Santo Tomás a Cayetano. Y el príncipe de los tomistas, si no me equivoco, ¿no? También lo suelen llamar así, claro. Así que ahí fue donde, dice el padre Osvaldo, realmente entendió a Santo Tomás. Y después, claro, siguió practicando siempre la lectura de su querido Tomás. La Suma Teológica. No solo la Suma Teológica, las otras obras también. Claro. Esa es una gracia que tenemos nosotros respecto de nuestros antepasados, ¿no? Como era difícil tener libros, algunos de ellos tenían la Suma Teológica y alguna otra cosa y nada más. Y nada más. En cambio, hoy día tenemos hasta cosas que se atribuyen a Santo Tomás y no son de él. Claro, Tenemos todo ahí y además separado una cosa con otra y además en internet, entonces uno puede buscar una palabra con mucha facilidad. Podemos trabajar muchísimo mejor. Profesor Juan Carlos, de alguna manera, hasta donde yo tengo entendido, el padre Osvaldo fue una figura incomprendida, sobre todo en esa época en Chile. Sobre todo sus ideas en materias políticas de alguna manera causaron escándalo sobre todo dentro del mundo conservador chileno de la época. Exacto. Que es bien curioso, porque las ideas políticas del padre Osvaldo vienen de la tradición católica. Claro. Sobre todo española, pero en fin, también francesa e italiana, de la tradición católica. Y se basan admirablemente bien, son muy congruentes con las enseñanzas pontificias del siglo XIX. Pero acá, en el siglo XX, se abandonó completamente esa línea y se prefirió la línea liberal. Justamente. Y los obispos fueron muy liberales. Y no hay nadie más intransigente que un liberal. Los liberales son completamente liberales siempre que el otro sea liberal. Justamente. Pero el momento en que el otro no es liberal, es un monstruo y no tiene paria. derecho a la existencia, ¿no? Claro. Y eso fue lo que le pasó al padre Osvaldo y por eso lo echaron de Chile. Fue una expulsión, en realidad, una persecución política por sus ideas, porque eran católicas. Claro. Es bien curioso eso, ¿no? Y la persecución vino del Partido Conservador y fue acogida por los obispos entonces, y el padre Osvaldo tuvo que salir. Bueno, eso es paradójico, pero de alguna manera muestra cuán alejados se encontraban en ese minuto el pensamiento conservador, en particular, de las mismas ideas políticas coherentes con la doctrina católica, como usted Exacto. señala. Y hoy día mucho peor todavía, ¿no? Nos hemos apartado, pero muchísimo más. Estamos en una distancia abismal todavía. Abismal, sí, sí. Y además con ese típico terrorismo intelectual de los liberales primero y de los socialistas después. Es Claro. decir, si uno no es liberal, no existe. Y si uno quiere existir, y obviamente todo el mundo quiere existir, ¿no? El instinto de conservación es muy fuerte. Desde luego. Tiene que hacerse liberal, si no, no existe. Pero nos quedaron grandes obras del padre Osvaldo, por lo menos Eso en sí. esto, no me recuerdo la primera obra, si no me equivoco, fue Nostalgia Vázquez de Mella, Claro que sí. obra en la cual recoge los discursos de este gran político tradicionalista español, que Más fuera que el eso, Marqués de porque Valdecamas. los discursos de este gran político son creo que 16 o 18 volúmenes, enormes cada uno de ellos, ¿no? Que realmente nadie se atreve a leerlos. Claro. ¿no? Sobre todo hoy día que hay tanto que leer y tan poco tiempo. Y el padre Osvaldo, yo no sé si los leyó todos o casi todos, pero lo que hizo con esa inteligencia privilegiada que tenía fue a los principales, extrajo de ahí la doctrina fundamental de Vázquez de Mella y la fundamentó metafísicamente, Claro. cosa que posiblemente Vázquez de Mella no podía hacer tan bien como lo hizo el padre Osvaldo, que era un profesor de metafísica. En la metafísica tomista y en el Evangelio entendido metafísicamente, que era por así decirlo, el carisma del padre Osvaldo. De tal manera que en España, recuerdo, me dijeron que lo mejor que se había escrito sobre Vázquez de Mella era lo que había escrito el padre Osvaldo.
Así es, justamente yo tengo el recuerdo de que más de algún profesor de filosofía en España recordaba la obra del padre Osvaldo, en teoría política en particular, como el non plus ultra de lo que se había escrito en estos temas. Claro. Y estaban pensando justamente en Nostalgia Vázquez de Mella. Después tengo entendido este pensamiento es complementado en obras como el orden político, Ontología de la ley, también recuerdo haberlo estudiado yo. Sí, sí. Pero ahí está la base, y era el libro que más quería el padre Osvaldo. Claro. Era su regalón, por así decirlo, ese libro. Sí. Bueno, profesor Juan Carlos, en este ideario político, el padre Osvaldo, que sabemos está en sintonía con el magisterio de la Iglesia, sobre todo con las últimas enseñanzas del pontifical en el siglo XIX, el padre Osvaldo, sin ningún miramiento, sostiene que el pensamiento católico es principalmente monárquico. Sí. Él lo dice en estos libros y critica lo que él considera los extremos opuestos, pero al mismo tiempo también que tienen un gran emparentamiento. Por un lado están los totalitarismos fascistas y marxistas al mismo tiempo, y por otro lado el régimen liberal, que también es totalitario. Por eso algo digo, que la gente no entiende, pero el padre Osvaldo, con esa mirada de águila, lo descubrió muy pronto. ¿Eso nos podría explicar usted, profesor, un poco en qué consiste justamente esta mirada al liberalismo y de qué manera se emparenta con concepciones totalitarias? Claro, es que hay que empezar siempre por definir. Las personas suelen usar los términos, no los definen, y entonces están hablando de otra cosa simplemente, y así es como no se entienden nunca. En general se llama totalitario, dentro de nuestro pensamiento, a un régimen que asume la totalidad del poder, sin distinguir que hay distintos poderes y por lo tanto hay distintas instancias. Y al poder político no le corresponde la totalidad del poder, sino solamente el político. Pero no tiene nada que hacer en el poder social. Soberanía política y soberanía social. Son dos soberanías distintas. Y nada que hacer en la soberanía religiosa. Tiene que respetar esas otras soberanías. La democracia no respeta ninguna soberanía. Para él solo existe el pueblo soberano, y el pueblo soberano hace lo que se le da la gana. El Leviatán de Hobbes. Claro, pero como el pueblo soberano no hace nada, el que hace lo que se le da la gana es el presidente de la República, el primer ministro o el nombre que quieran. Y es un tirano que dura 4 años, 5 años, 6 años, lo que usted quiera, pero es un tirano. Absolutamente totalitario y absolutamente tiránico, porque no reconoce ninguna otra autoridad más que la suya. Claro. Que se supone que es el pueblo. El que crea eso es un imbécil perfecto, ¿no es cierto? Pero en fin, hay gente que parece que lo cree. Que todavía lo cree, sí. Sí, y no se puede creer, ¿no? Es un absurdo. Quien gobierna es el presidente de la República, en el caso de Chile. Y el pueblo tendrá que callar pollo, como dicen, o como dicen ahora, ¿no? Bueno, el padre Osvaldo siempre se reía en sus libros de esta asimilación que se hace ahora entre gobernante y gobernado. Claro. Que colocaba el absurdo metafísico que existe entre Por que una supuesto. misma persona pueda ser gobernante y gobernado al mismo tiempo, que Claro. es lo que pretende la teoría liberal. Es potencia y acto desde el mismo respecto, lo Claro. cual no puede ser, ¿no? Claro. Claro, es lo que supone la teoría liberal, y por eso su ataque es siempre metafísico. Y claro, como hay pocas mentes metafísicas, pocos entienden al padre Osvaldo, ¿no? Pero realmente su ataque es muy certero. Y lo curioso es que la gente ignorante pretende que el régimen democrático da libertad, y es todo lo contrario, la quita. Yo creo que si un hombre, un chileno del siglo XVIII, viniese hoy, se quedaría pasmado de que nosotros no podemos hacer casi nada, comparado con lo que él podía hacer. Claro. Todo lo tenemos regulado por disposiciones del gobierno que, de partida, ¿no?, miran hasta el último peso que uno gana para sacarle una tajada, ¿verdad? Empezando por ahí, cosa que en aquella época no Claro, es existía, una organización, ¿no? de tipo policial, inclusive, Claro, en esa época. un régimen policial tremendo que en aquella época no existía. Curioso, porque actualmente se considera que el régimen liberal es la expresión De la libertad, de la claro. libertad misma. Y que... no, cercena completamente la libertad. Y sobre todo la entrega a unos ciertos hipersabios, Claro. que son los diputados y senadores, que se supone que saben absolutamente todo, lo cual es un absurdo pretenderlo. En realidad, ¿qué ocurre? Van a votar las leyes sin tener idea qué están votando, porque no entienden el problema.
Claro. Profesor, dentro de esto que usted denominó la soberanía social, que es justamente esta separación entre el orbe político que se entregaría a este soberano, claro, este monarca, y el resto de los fueros que serían propios de los distintos estamentos de la sociedad. Exacto. Esto el poder social. A esta, de alguna manera, arquitectura de la sociedad se la suele denominar corporativismo. Sí. Sin embargo, este corporativismo tradicionalista, que el corporativismo que se vivió en el medioevo, es muy distinto, tengo entendido, del corporativismo como lo entendieron los regímenes nazifascistas. Bueno, los nazis no entendieron eso. Los nazis eran marxistas, pero novedosos. Y por eso la gente no se da cuenta que eran marxistas. ¿Cómo es eso, profesor? Eso lo explica muy bien Hitler. Desgraciadamente la obra de Hitler no la tenemos, ¿no? Solo queda un libro de propaganda que se llama Mi lucha y que es más difícil encontrarlo que una aguja en un pajar, ¿no? Pero era de propaganda. El mismo Hitler creía bien poco en ese libro. Más interesante sería poder tener los discursos que él decía para ir viendo qué es lo que pensaba. Pero en fin, por ahí hay un libro muy curioso que se llama Hitler me dijo, escrito por un nazi de convicción, pero polaco, que él quería que volviera la antigua, ¿cómo se llama? El norte de Alemania, ¿verdad? Que da origen a la unificación alemana, ¿cómo se llama la parte esa? Prusia. Que Prusia volviera a tener lo que después se llamó corredor polaco e incluso las repúblicas bálticas. Porque si usted sabe un poquito de historia, sabe que nadie duda que Immanuel Kant era alemán. Y sin embargo vive en las repúblicas bálticas, nunca en Alemania. En Königsberg, claro, que está muy lejos, ¿no? Está al este de Polonia. Ni siquiera en Polonia, ya está en el país siguiente, no recuerdo en este momento. Interesante, yo no sabía eso. Claro, la Prusia ocupaba y llegaba hasta muy, muy, muy al este. Y todo eso se lo quitaron, ¿no? Claro. Por los avatares de la historia. Bien, algunos querían que volviera todo eso, y eso es lo que llamaba Hitler la Gran Alemania. Un pueblo, una nación, una lengua, un Führer, ¿se acuerda el grito de él? Claro. Y claro, en toda esa zona había mucha gente que hablaba alemana y que se consideraba alemana por sus ancestros. Un poco lo que pasaba con Alsacia y Lorena, que también allí había mucho alemán. Claro, desde luego. Y en Checoslovaquia, e incluso ya en lo que fue parte de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? En Ucrania también había población alemana, por supuesto, en Austria, ¿no? Y él quería que todo eso se convirtiera en la Gran Alemania, ¿no? Una lengua, una nación, un pueblo, un Führer, un Estado. Y ese era su sueño. Y ahí este hombre que fue del partido nazi y tuvo un cargo muy importante, Rauchning se llamaba, no me acuerdo el nombre exacto, pero el apellido era Rauchning, escribe este libro, que son conversaciones que él tuvo con Hitler, que lo llevaron a desilusionarse del movimiento. Y ahí él se da cuenta de que este Hitler es un marxista. Pero no es comunista, no es leninista, es marxista. Que no es lo mismo, ¿no? Marx, sobre todo, toma la dialéctica de Hegel y la aplica a la lucha de clases. Pero él se da cuenta que en todas las épocas históricas no es lo mismo. De tal manera que él mira hacia atrás y dice, bueno, fue primero amo contra esclavo, después fue siervo contra señor feudal, y ahora es el obrero contra el patrón. Contra el patrón, claro. Y Hitler dice, bueno, eso era en el siglo XIX, pero ahora estamos en el XX. Y en el siglo XX ya es otra la situación, y por lo tanto la dialéctica no se da entre obrero y patrón, sino que ahora es planetario. Él, en el fondo, Hitler se adelantó a lo que llamamos hoy día la globalización. Él se dio cuenta que venía esta globalización y por lo tanto la lucha era entre la raza aria y la raza judía. La raza judía dueña del gran capital, claro, que prescindía de toda frontera y estaba, qué sé yo, en París, en Londres, en Nueva York y en Berlín, y manejaba estos capitales y se imponía a todos esos países. Era como un internacional. Esa era en su visión. Yo no sé hasta qué punto sea real esto, no soy experto en economía, pero esa era la visión que tenía Hitler. Y entonces identifica al amo, al señor feudal, al patrón y ahora el capitalista judío.
Y contra ese capitalista judío tiene que luchar la antítesis, En este proceso que es hegeliano, claro. el pueblo, la raza aria. Aria. De tal manera que es un marxista químicamente puro, pero que se ha dado cuenta que pasamos a otro siglo. En cambio, el Lenin se quedó atrás, según Hitler. Se quedó en el siglo XIX. En cambio, él ve que en el siglo XX viene esto, que es una lucha entre dos razas y que ya los países quedaron obsoletos. Qué interesante, es decir, en definitiva, el marxismo nazi, por decirlo de alguna manera, viene a ser el marxismo avanzado que combate a este marxismo decimonónico el que es el marxismo comunismo. de Lenin es retrógrado para Hitler, el marxismo auténtico es el suyo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el corporativismo? Cuando entró en contacto con otras fuerzas Hitler, las fuerzas nacionalistas alemanas, tuvo que poner, como quien dice, en sordina, ¿no? No sé si sea la expresión, en la radio debe entenderse bien, ¿no? Sí, que se oiga sí, menos, ¿no? sí. Puso en sordina su socialismo, porque los distintos nacionalistas a menudo no tenían nada de socialistas. Claro. Y era muy importante para unir a la raza aria y levantar a Alemania, unirlos a todos. Por lo tanto, hubo que poner en sordina el socialismo. Además que hay otra cosa que es muy importante en esto, y es que el que se forma en la mentalidad socialista, sobre todo marxista, se forma en el odio. Y anda buscando siempre donde hay un conflicto que yo pueda exacerbar y crear una situación explosiva de odio y aprovecharme de eso. Y justamente lo que él vio cuando estuvo sobre todo en la cárcel, Hitler, allá en Múnich, que el pueblo le echaba la culpa de la derrota de la Primera Guerra al capitalismo judío que había desamparado a su Kaiser. De modo que la culpa no la tenía ni el ejército alemán, ni el Kaiser, ni sus ministros, ni nada, sino que estos judíos capitalistas que habían retirado el capital en vez de apoyar al Kaiser. Esa era la versión popular, yo no digo que sea exacta, ¿no? Claro. No soy profesor de historia para meterme en esas honduras. Pero era el fundamento de su propaganda. Claro, lo importante es que ahí podía saltar la chispa del odio. Y todo marxista vive del odio, por el odio y para el odio. Claro. Y Hitler hizo saltar la chispa. Pero para eso tuvo que poner un poco en sordina su socialismo. Y así se le unieron grupos nacionalistas y el partido dejó de llamarse Partido de los Trabajadores, Partido de los Obreros, que ese era el partido de Hitler. Claro. Y pasó a llamarse Partido Nacional Socialista. Con lo nacional atraía a toda esa otra gente y con los socialistas mantenía su partido de base, pero los otros eran mucho más. En realidad el partido de los obreros era pequeño. De ahí la gran pelea con los comunistas, que era un poco como la pelea hoy entre UDI y Renovación Nacional, claro, entre PPD y PS, claro, ¿no es cierto? Claro, porque se están disputando los mismos votos, claro, se están de poder, disputando el mismo nicho, digamos, de la el mismo población. gallinero, claro. Claro, y por eso la pelea contra los comunistas. Y eso lo hizo agradable a los ojos de muchos nacionalistas que veían en el comunismo apátrida un enemigo. Evidentemente, un movimiento apátrida es enemigo de un nacionalismo. Y de ahí viene que se convierte en nacionalsocialista. Entonces, es tan contrario este socialismo a Mussolini, que Mussolini es el único que se opone a que Hitler se apodere de Austria, en toda Europa. Incluso mandó sus tropas al norte para impedirlo. Y Hitler no se atrevió, esperó un tiempo. Ahora, ¿cómo vino la aventura de Mussolini en África? Los países europeos atacaron a Mussolini, en cambio Hitler lo respaldó. Y de ahí empezó el entendimiento entre Mussolini y Hitler. Y ahí Hitler conoció el sistema corporativo. Que le vino desde el fascismo, digamos. Desde el fascismo, claro. Pero tardíamente, ¿no? Y un poco hacia el final de la guerra empezó a tomar ideas de ese corporativismo, de esa fuente, pero muy poco. Ahora, este corporativismo fascista, profesor, tampoco es de cuño... no es tradicional. No es tradicional, eso es importante remarcar cuál es la diferencia entre uno y otro. La diferencia está en que dentro del régimen de partidos políticos, este socialista que se llama Benito Mussolini, totalmente desilusionado del socialismo, crea un partido político. Y este partido político es partido sobre todo de trabajadores, de ex socialistas desilusionados del socialismo, por así decirlo, oficial. Pero es un partido político. Y una vez que se apoderan del país,
crean un partido único que se apodera del país. Y luego empiezan a crear esta actividad gremial, pero la crean desde el partido. De tal manera que esta actividad gremial nunca llegó a ser independiente. De tal manera que no hubo el reconocimiento de la soberanía social, sino más bien que fueron, como quien dice, tentáculos del partido para poder llegar a todas las capas sociales. Como un pulpo el partido, y esos tentáculos son los gremios. ¿Se entiende? Entonces, el que manda en ese gremio no es tanto el gremialista cuanto el fascista. O sea, el del partido de Mussolini. O sea, por tanto, no se da esta separación que nosotros no vimos se da esencial las dos soberanías política, claro, que decíamos que el padre Osvaldo las pone muy bien. El poder político reconoce la soberanía de los gremios. Un poco así como el alcalde reconoce que quien manda en su casa es el papá, y no el alcalde. A los niños no los va a mandar el alcalde, los manda el papá. La soberanía familiar está en el papá, no en el alcalde. Ese reconocimiento tiene que darse también. El poder político reconoce el poder social. ¿Quién manda en el gremio? Los agremiados, no el poder político. Y eso no se dio en el fascismo. Profesor, yo recuerdo que el padre Osvaldo, por ejemplo, sacaba a colación que mucha gente le decía a él, bueno, ¿y cómo funcionaría un sistema de esta naturaleza? Y el padre decía, bueno, pues es que no diga funcionaría, si esto funcionó, así vivió el mundo, claro, mundo cristiano. Funcionó siglos, incluso cuando en la Revolución Francesa lo desmontan, mucha gente después va a decir, se vivía antes de la Revolución. El ancien régimen. Después se sobrevive, no se vive. Solo vivieron los que vivieron antes de la Revolución, claro, cuando el régimen corporativo funcionaba. Y eso es que en Francia no funcionaba muy bien por una concentración del poder de los reyes franceses. Los reyes franceses ya desde el Renacimiento fueron cada vez más acaparando poder y quitándole poder a la soberanía social. No tanto como hoy día, ni mucho menos, ¿no? Claro. Donde se dio mucho mejor fue en España. Bueno, de hecho la nobleza era casi decorativa en Francia en esa época. Claro, totalmente. Y se dio también, bueno, cuando los Borbones rigieron en buena medida la decadencia española. Cuando llegan a España imponen un poco el criterio ese. Pero fíjese una cosa sorprendente que me enteré hace un par de años nada más, ¿no? Leyendo a un hispanista francés que vivió 10 años en Sevilla para entender bien a España, ¿no? Y ha escrito varios libros, en este momento se me va el nombre, qué lástima. Ha escrito varios libros, por ejemplo, el tema de Valladolid, la famosa disputa, la controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid. Ha escrito varios libros sobre ese tema y ese ambiente. Y este francés reconoce que incluso la hermana de Francisco I, que era reina en el Aragón francés, quiso en un momento con su marido que pasara a depender de Felipe II y no de Francisco I. Ah, sí, mire. Y la razón era porque ella se fue dando cuenta que Francisco I quitaba todo poder a los ducados, principados, lo que fuera, ¿no? En cambio, Felipe II los respetaba. Pero no pudo hacerlo porque evidentemente Francisco I, su hermano, claro, no iba a creer que le quitara pidió su... tremendamente. Sin embargo, la hija de ella, que hereda y se casa con otro señor, pero siguen siendo reyes ahí de Aragón, digamos de Navarra, ¿no? Se llamaba Reino de Navarra, sí. La Navarra francesa. Van a intentar lo mismo con Felipe II. Y por último, le piden, ¿cómo estarían de desesperados de cómo les había puesto el pie encima el rey de Francia? Le piden, danos un reino en cualquier parte. Nosotros nos vamos de Navarra y vamos allá. Y Felipe II, que al comienzo no quería nada porque él no quería dividir a los católicos. Claro. Y como Francisco I se presentaba como católico, por eso no aceptó nunca. Pero en fin, ya esta última petición y decidió hacerlos de uno de esos enclaves que ellos conquistaron en África. Creo que Túnez. Desgraciadamente el marido de esta mujer murió y entonces ahí terminó todo. Pero es curioso, un rey francés quiere separarse de París porque París no reconoce
las distintas soberanías. En cambio, Felipe II, España sí las reconoce. No, y muy interesante además porque se ve la génesis del absolutismo francés que ya estaba inscrito en el siglo XVI. Claro, y después va creciendo ese absolutismo y se va perdiendo ese régimen corporativo. Hasta llegar a Luis XIV, que cada vez menos, pero en fin, todavía se mantiene, ¿no? Claro. Y con Luis XVI también se mantiene, pero ya muy dañado por esa centralización de todo el poder en el rey. Cosa que no ocurre en España. Profesor Juan Carlos, yo quería hacer un salto en el tiempo bastante diametral, bastante brusco, pero para conectar este tema del corporativismo un poco con nuestra realidad histórica y nacional contingente. Muchos grupos acá en Chile, y a mí me ha tocado verlo en distintas sesiones de grupos políticos, en concreto la Unión Demócrata Independiente, etcétera, reconocen de alguna manera al padre Osvaldo y su doctrina como parte de la génesis de ellos. Claro. Recuerdo que se señalaban, por ejemplo, que en caso de que ellos llegaran a gobernar, cosa que pasó hace muy poco, el año 2000, con la elección de Joaquín Lavín, claro, que iba a pasar con las obras del padre Osvaldo, que había que publicarlas porque había que darle un énfasis a lo que era la cultura que ellos consideraban asociados a ello. Y bueno, de hecho el movimiento de Jaime Guzmán, que fue en algún minuto, tengo entendido, discípulo del padre Osvaldo. Y muy discípulo. Claro, se llama, bueno, el movimiento gremial, de ahí vienen los gremialistas. Nació del padre Osvaldo ese movimiento. Claro, palabra vía Jaime Guzmán. Justamente, palabra que de por sí evoca muchas reminiscencias corporativas. Por supuesto. Ahora, ¿cómo...? Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Es tan exacta esta vinculación? ¿Se mantuvo en el tiempo? ¿Qué pasó exactamente eso? Se separó Jaime Guzmán. Parece que hizo un juicio práctico, ¿no? En el sentido de pensar, bueno, es muy bonita esta doctrina, pero no es aplicable. Y por lo tanto la dejó y se hizo liberal. Eso le dolió tremendamente al padre Osvaldo. Yo recuerdo lo que sufrió al ver que se le alejaba a este discípulo que quería tanto y al cual había enseñado tanto. Y además era muy brillante. Además era brillante, sí. Así que inteligentísimo. Así que eso le dolió muchísimo. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Efectivamente, la UDI está cada vez más lejos del gremialismo. Ya no deberían llamarse gremialistas, ¿no? No sé en qué son gremialistas. Y el régimen que tenemos es un régimen liberal socialista. Absolutamente. Absolutamente. Claro. Bueno, ahí, dentro del tomismo, porque aquí en el tomismo también se da que muchos se autodenominan como tales y muchos no lo son. Sí, bueno, que también estamos hablando de consecuencias políticas, ¿no? Claro. Aplicaciones políticas de una doctrina, y nunca hay una sola aplicación política de una doctrina. Desde luego. Porque la política es práctica, ¿verdad? Y como dice Aristóteles, la mejor constitución para una ciudad es la que esté en mejor acuerdo con la idiosincrasia de esa ciudad. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, no se puede dar una receta. Exacto. Varias veces a mí me han preguntado, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Oiga, espérese, si no se puede dar una receta. Es el país mismo el que tiene que ir engendrando esto. Y de hecho, usted ve, dentro de la doctrina liberal no podrían existir SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, sindicatos, CUT, todo eso es contra la doctrina liberal. Todo eso no podría existir. Claro, desde luego. Y sin embargo se impuso porque la realidad lo impuso. Ahora, claro, como está dentro de un régimen liberal, está mal enfocado todo, ¿no? Pero en el fondo el fondo es el gremialismo que quiere expresarse, que debería expresarse políticamente y no puede. Y entonces tenemos ahora estos partidos políticos que nadie sabe qué diablos son, ¿no? Son nada más que una caja para juntar fondos y ojalá no se los hayan robado al Estado como estamos descubriendo ahora, ¿verdad? Y con esta caja arman elecciones y ganan las elecciones. Y que no puede armar esa caja no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección. ¿Y qué pasa con los gremios? Y nadie sabe. Bueno, cuando lo normal sería que fueran los gremios los que tuvieran la representación popular y no estos partidos que son unas especies de iglesias laicas que imitan a la Iglesia Católica, pero que no tienen ningún derecho a hacerlo. Así es, bueno, una de las cosas que quizá puede chocarle a mucha gente, pero la doctrina tradicionalista política, y el padre Osvaldo sí lo dice en sus libros, los partidos políticos no tienen nada que hacer dentro de este... No deben existir, claro. Los partidos políticos permanentes, que llama él. Claro, y de hecho el nombre de partido ya indica que está mal. La nación hay que unirla y no partirla. Y no partirla. Claro, o sea, son contrarios al bien común. Y eso sí es que entienden lo que es el bien común. Claro. En cuanto liberales no pueden entenderlo. Y de hecho, en la práctica se ve que no lo entienden.
aunque lo digan, que el bien común, y se enjuagan la boca con el bien común, pero que no entienden nada, es obvio, por las actitudes que toman. Bueno, en nuestra misma Constitución queda muy claro que existe ese híbrido que usted describe, claro, profesor, entre liberalismo por un lado y gremialismo por otro. O sea, uno ve que hay una serie de principios ahí que están chocando, y los han tratado de armonizar malamente, pero... De hecho, algunos expertos, yo no soy experto en constituciones, dicen que en realidad cabalmente no se ha cumplido nunca ninguna constitución en ningún país, ¿no? Y me parece que obviamente tiene que ser así, porque son unos ratones de biblioteca los que piensan la constitución y luego la aplican. Claro. Y bueno, 10, 15, 20 años después, el país ha tenido una serie de cambios y sigue la misma constitución, entonces bueno, no deberían haber. Bueno, son muy propios del constitucionalismo, ese abstraccionismo frente a la realidad, y bueno, y el padre lo denunciaba mucho, sobre todo en este libro de Derechos Humanos que vemos que usted tiene parapetado acá. Lo traje, porque aquí viene la lista de las obras, ¿no? Entonces, por si se me olvidaba alguna. Nada más. Justamente, bueno, el padre Osvaldo hizo un ataque muy incisivo a la doctrina constitucional, la doctrina moderna de los derechos humanos. Quisiéramos saber exactamente en qué radica esta posición contraria. Es bastante difícil que las personas que no sean intelectuales, no sean letradas, puedan entender esta posición. Porque cuando se habla de derechos humanos se habla de una lista de bienes. Justamente. Y esta lista de bienes, bueno, no sé por qué es tan cortita. Podría ser muchísimo más larga, ¿no? ¿Por qué no ponen que todo el mundo tiene derecho a usar camisa, pantalones, qué sé yo, ¿no? Podrían seguir con la lista todo lo que quisieran. Claro. Es interminable. El único derecho que no ponen es el único que importa. Todo hombre tiene derecho a ser feliz. Claro, hubo en el siglo XIX liberales que lo pusieron, pero hicieron el ridículo, porque ¿cómo se le da felicidad a una persona, no? El gobierno, ¿cómo le da felicidad a una persona? Todos sabemos además que la felicidad viene en el cielo y no en la tierra, de modo que es una aberración, pero en fin. Entonces, claro, como es una lista de bienes y a uno le gustaría tener todos esos bienes, que está bien esto de los derechos humanos, y no se dan cuenta que es profundamente inmoral. Desde el punto de vista moral es lo más inmoral que hay, la doctrina de los bienes humanos, porque un bien privado, para ser bueno, tiene que provenir del bien común, y si no, no es bueno. Tiene la apariencia de bien. Algo así como el adulterio, ¿verdad? La persona que comete adulterio cree que hace una cosa muy chora, por usar un término, ¿no? ¿Y después qué hace? Después se encuentra con que ha destruido su familia, ha destruido su matrimonio, ha destruido su capacidad de amar. Es un desastre lo que viene después, ¿no? Un buen ejemplo lo tenemos en la historia del rey David. El rey David va de éxito en éxito, de triunfo en triunfo, hasta que comete el adulterio. Claro. Y después de eso viene cayendo, se le revela a su hijo. Es un desastre. Bueno, todo mal tiene un aspecto de bien, ¿no? Filosóficamente. Se presenta, claro, se presenta con cara de bueno y después viene el desastre. La cola que trae, ¿no? La cola serpentina de Satanás, ¿no? El pecado siempre es así. Y ahí en el rey David lo vemos muy, muy claro. Así que la Escritura nos dice bien claro. Falló en eso el rey David y qué consecuencias tuvo. Pues bien, justamente es esto. El bien privado que no proviene del bien común no es bueno, es malo, a secas. Solo que aparenta ser bueno, como el adulterio, ¿no es cierto? Claro. Como el robar. Yo robo y mientras no me pillan, fenómeno. Pero me pillan y viene el desastre, ¿no? Y así el que miente, ¿verdad? Se escapa de algo, pero en cuanto se ve que mintió, ya nadie más le va a creer. Entonces, otro desastre. Y siempre es así. Todo bien privado que no provenga del bien común es un desastre. Y justamente los derechos del hombre son una lista de bienes privados desconectados absolutamente de todo bien común. Así como están, son una lista de males y no de bienes. Para que sean bienes, tienen que provenir del bien común. El del bien común que en ese momento corresponda, ¿verdad? Y si no, no. Bueno, yo creo que una de las doctrinas más desconocidas actualmente es justamente la del bien común. Exacto. Incluso un liberal no tiene sospecha de lo que puede hacer el bien común, claro, aunque use la palabra. Y algunos liberales se atreven a decir que el bien común no existe. Justamente, creo que es pero pocos. Sí, sí. Sobre todo católicos, porque como el Papa siempre ha hablado del bien común, claro, todos los papas, ¿no? Desde el comienzo, desde Aristóteles que se habla del bien de la ciudad, de Platón también habla del bien de la ciudad,
San Agustín dice, ¿no?, que si todos los habitantes de una ciudad, de un pueblo, siempre prefieren el bien de la ciudad al bien de ellos como individuos, bueno, a ellos se les puede dar autorización para que elijan a los magistrados y qué sé yo. Pero como eso no se da, este sistema es malo. Claro. Ya lo dice San Agustín hace tantos siglos, ¿no? Profesor, ahora bueno, quería pasar un tema tan contingente. Ya. Bueno, como usted sabe, acaba de fallecer el general Augusto Pinochet. Fueron momentos de nuestra historia en verdad tan relevantes, porque significaron un cambio tan drástico. Veníamos de un régimen marxista que ya fue la culminación de este proceso, que bueno, pasamos por la democracia cristiana, estuvo de alguna manera, por desgracia, el clero muy vinculado a este proceso. Una parte del clero. Una parte, claro. Una tiranía perfecta, habría que decir, el régimen de Allende. Así es. Además, con un apagón cultural que yo no sé por qué la gente no lo dice. Claro, no, hablan del apagón cultural de la época Después, de Pinochet, ¿no? Claro. Y Fíjate que entre junio y julio se cerraron todas las universidades de Chile. Yo no sé si quedó alguna por ahí que yo no conozca funcionando, porque las tomas de los muchachos, ¿no?, a favor y en contra, se turnaban, por así decirlo, y se lo tomaban esto y después se lo tomaban aquellos, y nosotros no podíamos hacer claro, clases. estaba paralizado Estaba paralizada toda la educación secundaria. Y en julio se paralizó toda la educación. Los muchachos salieron a vacaciones de invierno y el gobierno no llamó a que terminaran las vacaciones de invierno, y llamó mi general Pinochet el 20 de septiembre. De modo que desde la primera o segunda semana de julio, no sé exactamente el día, si fue, qué sé yo, el 10 de julio, no sé el día, ¿no?, pero por ahí, se acabó toda la enseñanza en Chile. Desapareció simplemente. Y después me hablan de apagón cultural. Claro, ellos son los que hablan del apagón cultural. De hecho, el año 73 para los estudios fue un año perdido, porque todo el país estaba en revolución contra el tirano para que se fuera. Una revolución civil, no sangrienta. Que el tirano la hacía sangrienta porque sus esbirros mataban y herían a medio mundo. Esto es muy interesante lo que usted está diciendo, profesor, porque muchos, justamente las críticas que hacen al pronunciamiento militar es decir, no, esto es un golpe a un gobierno constitucional y legítimo, por lo tanto no existe derecho. Sin embargo, el padre Osvaldo, tengo entendido que en su minuto defendió y fue criticado en ese minuto por el clero. Algo bien triste lo que te voy a contar, me lo contó él personalmente. Le pidieron un artículo para que justificara la moralidad del alzamiento nacional. No hablemos de golpe, fue un alzamiento nacional que empezó en octubre del 72 y culminó el 11 de septiembre del 73. Y de hecho, el 72 Allende estaba derrotado. Y entonces llamó a las Fuerzas Armadas a gobernar. Y ahí el pueblo hizo un acto de fe en las Fuerzas Armadas y permitió que Allende siguiera gobernando todavía. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas tuvieron el título, pero no el gobierno. Habían ministros, empezando el ministro del Interior, el general Prat, pero se hacía cualquier cosa menos lo que él quería que se hiciera. Y lo mismo los demás ministros, ¿no? Como dijo después uno de ellos, mi poder terminaba en el primer piso del edificio. Y de ahí no salía. Así que fue un show nada más, ¿no? De modo que quien llamó a gobernar a las Fuerzas Armadas fue el tirano. Y eso le permitió sobrevivir 9 meses más. O digamos 10 meses más, porque esto fue en octubre. Y terminó en septiembre. En septiembre, claro. A fines de octubre, el país, aceptó que siguiera gobernando porque iban a gobernar las Fuerzas Armadas y iban a poner orden. No pusieron orden y comenzó otra vez. Ya en junio era muy fuerte. Por eso el tanquetazo famoso, ¿no? Sí. Que fue en junio, porque ya era muy fuerte, si ya no se podía salir a la calle sin encontrarse con algún choque y balas de repente y qué sé yo, ¿no? Así que no se podía vivir tranquilo en Santiago a partir de junio. Y tal vez un poco antes ya había muchísimas cosas. El número de muertos es bastante grande. Más de un centenar de muertos y más de 900 heridos durante los 1000 días de la tiranía, ¿no? Así que no me vengan con que la guerra empezó después, que el alzamiento vino después. Claro. Tan fea era la cosa que la Corte Suprema declaró que se había terminado el Estado de Derecho en Chile, ¿verdad? Así es, justamente. Y la Cámara de Diputados declaró que se había acabado también el imperio de la ley, ¿no? El Congreso declaró lo mismo. El Congreso declaró lo mismo y prácticamente llamó a las Fuerzas Armadas que pusiera fin a esto. Y las Fuerzas Armadas puso fin, de modo que ellos lo que hicieron fue acoger primero el clamor popular que venía desde octubre, después el pronunciamiento de la Corte Suprema y el pronunciamiento de la Cámara de Diputados. De modo que si hubo un golpe legítimo fue este, moralmente necesario.
Eso iba a escribir el padre Osvaldo y llegó un sacerdote y le dijo que traía un recado del cardenal Silva Enríquez, que si él escribía algo a favor del gobierno, quedaba suspendido a divinis. Y el padre dijo: yo obedezco, aunque sea un mamarracho, pero obedezco. Y rompió lo que había escrito. Ni siquiera permitió que alguien lo publicara con otro nombre, ¿no? No, él lo rompió porque él era de una obediencia extraordinaria. Así que no publicó nunca. Como él llamaba, creo, un acto de matonaje, decía. Por supuesto que es un acto de matonaje, ¿no? Ahora, y eso es una persona que hablaba tanto del respeto de las diferencias, de la libertad de opinión y todo lo demás, ¿no? Si no hay nadie más intolerante que un liberal. No, claro, desde luego. Así que el padre Osvaldo no pudo hablar, no pudo escribir a favor de la Junta de Gobierno mientras duró el cardenal Silva Enríquez. Ahora, profesor Juan Carlos, sin embargo, se dan en el pronunciamiento se dan todas las características que en la moral recta cristiana y desde luego en los principios de Santo Tomás son los necesarios para que se pueda derrocar un régimen tiránico. Claro, hay que ver el hambre que estaba pasando el pueblo. Claro. Incluso con esa capacidad de mentir y calumnia que tenía el tirano, anunció el 9, me parece, de septiembre, que se acababa la harina. Y como en julio se había acabado la parafina, lo cual fue horroroso, porque en aquella época lo que permitía calentar todo era la parafina. El petróleo era mucho más caro, ¿no? Claro. Y entre la gente más pobre era lo que permitía cocinar. En las poblaciones se cocinaba con pequeños anafes de parafina. Y se acabó la parafina durante todo el mes de julio, no hubo parafina en Chile. Fue una cosa realmente horrorosa. Y cuando él anuncia que se acaba la harina, pues todo el mundo le creyó, ¿no? Todo el mundo sabía que no había que creerle, pero eso, claro que se le creyó. Si se había acabado la parafina en julio, imagínate. Y si hubo parafina fue porque nos mandaron desde México un buque con parafina, directo a Chile. El buque iba destinado a no sé dónde. Y por estas cosas de estos izquierdistas, ¿no? Inmediatamente el buque dio la vuelta y se dirigió a Chile y tuvimos parafina en agosto. Si no, quién sabe cuánto se habría demorado en llegar la parafina otra vez a Chile, que era evidentemente un artículo de primera necesidad. Hoy día ya no, hay otros sistemas, ¿verdad? Pero en aquel momento la parafina era insustituible, imposible de sustituir. Y un mes entero sin parafina. Profesor, bueno, en esta época también se dieron muchos otros cambios también que en realidad fueron muy significativos, sobre todo para el orbe católico. Pensemos lo que significó la nueva misa el año 70, sí. Y esto como consecuencia del concilio que se había hecho una década antes. El padre Osvaldo, por lo que sabemos, siempre tuvo una posición crítica frente a lo que fueron las reformas del Concilio Vaticano II, sí. La nueva misa y un poco... No siempre, ¿ah? Eso es importante. Sí, no siempre. Al comienzo, como todos, bueno, esto lo dice el concilio, lo dice la iglesia y por lo tanto está bien. Hay que entenderlo. Pero después no hubo caso, no lo pudimos entender. Y sobre todo, ¿no? Los efectos desastrosos que tuvo todo esto. Claro. Hoy día ya nadie realmente se atreve, ¿no?, a defender al concilio. Son muy pocos ya los que defienden al concilio. Todo el mundo se da cuenta de que el desastre viene de ahí. Proviene de ahí, claro. Claro. Es cierto que las ideas son anteriores. El modernismo, esto hay que llegar a León XIII, que ya condena el americanismo. Claro. Y después San Pío X, el modernismo. Claro. Y ahora lo llaman progresismo, pero es la misma, ¿no? Es el liberalismo que invade la iglesia. Es la misma manera de pensar. Y eso invadió el concilio. Claro, sí, pudo tomar carta de ciudadanía de la iglesia gracias al concilio. Gracias al concilio, muchos que estaban callados se atrevieron a hablar. Muchos que eran en secreto liberales, pero no se atrevían a decirlo, ahora se atrevieron. Incluso socialistas, ¿no? Porque una cosa que supimos mucho después fue algo realmente muy impresionante, que el concilio partió con censura previa, pero secreta. El concilio era pastoral, y uno de los grandes temas de la pastoral era cómo lidiar con el comunismo. Que era el gran tema de la época. Pero por supuesto, era un desafío pastoral tremendo. Y ocurre que había un pacto secreto entre la Santa Sede y Moscú, en virtud del cual no se podía decir nada que fuese ofensivo para los marxistas. Pacto suscrito entre quienes, profesor. ¿Cómo?
¿Pacto suscrito entre quiénes? ¿Entre el mismo Papa estaba ahí? ¿O? Bueno, mandó a su legado, que fue Casaroli, me parece. Y por el otro lado fue el patriarca de Moscú. Pero el patriarca de Moscú dependía del KGB. De tal manera que era lo mismo que si fuese Gorbachev o el que fuera que estaba en ese momento, ¿no? Y, por supuesto, Casaroli era la voz de Juan Pablo, de Juan XXIII. Y la idea era que entonces vinieran observadores ortodoxos, obispos ortodoxos, al concilio, como observadores. Gracias a ese pacto se pudo hacer. Y el pacto lo cumplió perfectamente la Iglesia, es decir, bloqueó cualquier intento por decir algo sobre el marxismo. De hecho, si uno ve las actas del Concilio Vaticano II, no hay ninguna referencia ni explícita ni implícita a la doctrina. Hay sí una cosa cuando se habla del ateísmo, que por supuesto se rechaza, y en la nota hay una lista de encíclicas, ¿no? Y ahí aparece la encíclica que condena el marxismo. Es lo único que hay, siendo uno de los más grandes problemas pastorales del momento. Claro, de luego. Esto, por supuesto, se entendió como una tradición, se entendió como una liberación de los marxistas, y aparecen los cristianos para el socialismo y otras cosas curiosas, de herejes que se apartan de la doctrina de la Iglesia, encandilados por esto del marxismo. ¿Cuándo comienza el padre Osvaldo y en general la tradición católica en Chile a darse cuenta de que acá hay algo raro, algo que anda mal y que por lo tanto de alguna manera hay que... Es difícil precisarlo porque como yo vivía en Viña en ese tiempo, veía al padre Osvaldo 1 o 2 veces al año nada más y conversábamos esto y lo otro, y una vez me retó por mi postura un poco contraria al concilio, los primeros esbozos de crítica que tenía yo. Una vez le pregunté, bueno, no importa la censura, aquí no hay censura. No, ya no hay censura. Pero el padre Osvaldo de repente tenía sus expresiones, ¿verdad? Le pregunté al padre Osvaldo, mire padre, ¿qué significa esto? Que no lo podía entender que dice el concilio. A ver, me dijo qué cosa. Dice que cuando el Verbo Eterno asumió la naturaleza humana, en cierto modo se unió a todo hombre. Esa es la frase textual del concilio. Y yo le dije, padre, le he dado vuelta y no lo puedo entender. Y me miró con una cara de furia el padre Osvaldo. Me dijo, mira Juan Carlos, esas son huevadas, me dijo. Así que después de ese juicio teológico no podía preguntar más. No había más que preguntar. Pues es peor que eso. Santo Tomás de Aquino, descubrí algunos años después en la tercia parte de la Suma Teológica, analiza exactamente esa tesis. Y le dedica 2 artículos para demostrar que esa tesis destruye completamente el cristianismo. La redención en particular, diría yo, ¿no? Claro, no tiene sentido el cristianismo desde el momento que se sostiene una tesis así. Porque entonces todos seríamos Cristo. Estamos todos salvos. Cristo, claro. Además, infalibles, impecables y todo lo que tú quieras, porque Cristo es eso, ¿no? Es el Verbo Eterno que se une a una naturaleza humana. Y por lo tanto, si al unirse a la naturaleza humana se une a todas las naturalezas humanas, todos somos Cristo y se acabó. Es muy curioso lo que usted está señalando, profesor, porque yo recuerdo en alguna oportunidad cuando se trató el tema de los derechos humanos, si no me equivoco, con Juan Pablo II, y se formó una comisión para estudiar este tema. Recuerdo que se señaló como fundamento de la visión católica de los derechos humanos justamente ese texto. Sí, es uno de los textos que yo lo declaro formalmente herético, a pesar de que esté firmado por la comisión esa y respaldado por Juan Pablo II, ¿no? Claro. Pero formalmente herético, ¿sí? No, y va contra todo el dogma católico. Va contra toda la economía de la salvación, por supuesto, sí. Es imposible pensar una cosa así. Desaparece la dignidad de Jesucristo. No es poco, ¿no? Desde luego. Bueno, y la misa nueva acá, ¿qué pasaba con la reforma litúrgica del año 70? Tengo entendido que en un principio el padre, el padre siguió diciendo la misa tradicional porque él la decía en su casa. Pero los domingos solía, sobre todo cuando iba a Viña, que era donde yo estaba, ¿no? Claro. Decía la misa y así aliviaba a los pobres padres que tenían que decir a veces 3 y 4 misas en el día. Entonces el padre decía una y ya está. Y por lo tanto decía la misa nueva. Le gustaba poco la misa nueva, pero en fin, la decía, no había estudiado los textos, no había entrado en el asunto, pero poco a poco fue entrando. Se fue dando cuenta. Eso le costó más darse cuenta de la maldad de la misa nueva, porque él nunca fue liturgista, él era metafísico. Era metafísico, claro.
y gran teólogo, de mucha profundidad. Nunca fue liturgista, pero poco a poco se fue dando cuenta y finalmente declaró que no se debía ir a la misa nueva, simplemente. Lo mismo que el concilio hay que suprimirlo de un plumazo. Digamos. Así lo decía yo. Sí, al final. Esa frase. Al final, sí. Y yo tengo en mi casa un escrito de él, pero miografiado nomás, ¿no? Como se hacía antes, en que él explica la dignitatis humana del concilio y la acepta. Pero claro, la explica según la doctrina tradicional, como le gusta hablar mucho según la doctrina tradicional, pero no se da cuenta que está forzando los textos. Claro, está siendo forzado por él. Claro, como él piensa, como esto viene del concilio, tiene que ser la doctrina tradicional. Hay que cuadrarlo como sea. Hay que cuadrarlo. Fíjese que a la fuerza. Claro, ese tipo de actitudes no es extraña, sobre todo entre gente incluso muy católica, muy pía, muy devota, porque bueno, ellos es muy difícil concebir esto de que de tan altas esferas de la autoridad, de la jerarquía católica, puedan estar proviniendo errores de tanta magnitud. Por eso es tan buena la historia de la Iglesia. Claro. Si uno quiere aprender a insultar en griego clásico, ¿no? Tiene que leer a San Atanasio, doctor de la Iglesia, por los insultos que le dedica al obispo de Roma, al Papa Liberio. De modo que uno ve que sí, esto pasó. Y que en y su varias minuto, veces, claro, ¿no? El arrianismo se refiere a usted. Sí, me refiero a la crisis arriana, la exactamente. arriana. Fue terrible. No, claro. Bueno, y lo que dije al comienzo, ¿no? De este Papa Zósimo, que tuvo que dar pie atrás porque los comulgaban todos los obispos del África. Así es. Harto grave el asunto. Y hay otros ejemplos que se podrían dar de estas peleas, ¿no? Entre los distintos obispos, que incluyen al obispo de Roma. De hecho, un obispo de Roma es comulgado por un concilio, y la excomunión rige hasta hoy, el Papa Honorio I. ¿Y eso no contradice un poco lo que hemos dicho, que los concilios tienen autoridad en la medida de que sean de alguna manera ratificados o convocados por el Papa? Ocurre que ese Papa había muerto hacía unos 30 años, más o menos, ¿no? Y el sucesor ratificó, pero cambió la frase. La frase decía por herejía, ¿no es cierto? Y entonces el Papa que ratificó el concilio puso por haber favorecido a la herejía. En realidad, los historiadores dicen el Papa tuvo razón. Lo que le pasó a Honorio es que no entendió el verdadero problema, no entendió la verdadera discusión. Siempre él habló de una discusión de palabras. Y ya hasta cuándo discuten de palabras. Y no era de palabras solamente, claro, también era de palabras, ¿no? Claro, evidentemente, si se discute con palabras, ¿no? No hay otra manera de discutir. A chopazos no se discute, ¿no? Eso cuando ya no hay discusión. Claro. Así que no era de palabra, era de concepto. Y había una herejía detrás y él no la vio nunca. Entonces, con su actitud, favoreció la herejía. Bueno, claro, de hecho, la fórmula, hasta donde recuerdo, es eso, justamente favoreció claro, la herejía. Eso es lo que quedó en el concilio, porque eso fue lo que dispuso el Papa. Y eso es que el Papa estaba muy lejos, porque el concilio fue en Bizancio, o sea, Constantinopla, no se llamaba Bizancio todavía, y el Papa estaba en Roma. Profesor Juan Carlos, un poco relacionando procesos, recuerdo leí un artículo del padre Osvaldo que se titula Vigencia o Inutilidad del Tomismo. Ya. Un artículo donde justamente él dice que lo que en estos minutos, y si no me equivoco, este artículo es, bueno, desde luego escrito antes del concilio, si no me equivoco, en los años 40, creo. Él habla que un problema que actualmente está en esa época aquejando a la Iglesia es justamente el abandono del tomismo. Él dice, y me parece que esto es un poco el preámbulo de lo que fue después los derroteros por los cuales pasó el clero, la jerarquía, un poco el historial mismo del concilio. Esto es tan así, pasó... hay una relación efectivamente en el abandono de la doctrina de Santo Tomás con... Por supuesto. De hecho, las personas no pueden ser esquizofrénicas, ¿verdad? Entonces, si uno vive en un mundo liberal o en un mundo socialista, va a ser hasta cierto punto liberal, hasta cierto punto socialista. Lo mismo, si vive en un mundo católico, va a ser hasta cierto punto católico. Cuando uno ve la doctrina del matrimonio de algunos masones del siglo XIX, es completamente católica. No sospechan ellos que esa es la doctrina católica, y por ser católica, como se la bebieron desde la cuna, por así decirlo, pues la expresan ellos igual. Pero es la doctrina católica. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el momento que estamos viviendo en un mundo, ya sea liberal, ya sea socialista o una mezcla de los dos, es difícil ser un católico católico. Algo así como café, ¿no es cierto? Que le dan cualquier porquería a uno y le dicen que es café, ¿verdad? No, café, quiero yo. Bueno, católico. Es bien difícil. Por eso se produce esta contaminación
del pensar. Y eso de buena fe. Y en eso caen incluso personas muy inteligentes. Y les cuesta mucho no caer en ello. Y por eso es que, sobre todo con la guerra mundial, en que triunfa el liberalismo por un lado y el socialismo por el otro, Claro. que todo el mundo quiere ser liberal o socialista. Y ahí se produce este abandono de Santo Tomás, que se va a hacer cada vez más fuerte. Antes de la guerra no tantos, bueno, siempre hubo, ¿no? Porque no todos, es imposible, piensan igual. No todos tienen en el clero católico por maestro Santo Tomás. Lo curioso es que aquí está, bueno, la encíclica Eterni Patris, Sí. León XIII supone que llama al resurgimiento del tomismo, y de alguna manera la Exacto. facultad de Lovaina en Bélgica, tengo entendido que se formó en Sí, atención para a este, eso. a este llamado. Claro que sí. No obstante eso, parece que no, este despertar no rindió mayores o No, rindió sí, fruto. Rindió muchísimo fruto y tuvimos un clero bastante bueno gracias a este resurgir. Hay que pensar que a mediados del siglo XIX, cuando comienza en Italia este resurgimiento, obra de los jesuitas españoles echados de España. Esos jesuitas eran todos escolásticos, eran todos suarecianos, Claro. pero Suárez es un discípulo de Santo Tomás. Cierto que en algunas cosas se apartó, Sí. ¿verdad? Bueno, pero es que los tomistas también peleamos entre nosotros, si no, no somos idénticos, ¿no? Y al enseñar ellos en Italia suarecianismo, los italianos, claro, como él es un comentarista, Santo Tomás, empiezan a interesar por Santo Tomás. Y durante toda esa primera mitad del siglo XIX empiezan a surgir pensadores católicos, sacerdotes, tomistas, pero son perseguidos en todas partes. Incluso la Compañía de Jesús, que es la que inició por estos españoles, ¿no? Claro. Son perseguidos. Y el que salvó la situación fue León XIII, justamente porque su hermano mayor era sacerdote jesuita y era tomista. Y por eso León XIII, escuchando, porque creía muchísimo en su hermano mayor, ¿verdad? Le tenía mucha admiración y mucho respeto, era un buen intelectual, terminó aceptando el tomismo. Eso es muy Pero costó mucho. Es muy curioso eso lo que señala, profesor, porque de hecho, como bien lo señala también el padre Osvaldo en este artículo, hasta donde yo recuerdo, es que si bien el tomismo siempre fue favorecido por la Santa Sede, o sea, está en el magisterio muy claro desde la misma canonización de Santo Tomás, grandes sectores, es que no en la mayoría de la Iglesia, nunca lo aceptó como doctrina oficial. Y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que fuese enseñado La época de gloria del tomismo comienza en el siglo XV. de España, ¿no? O, bueno, No, en Italia. En Italia. Después del triunfo del concilio de Pisa-Florencia, en que los de Oriente reconocen y se unen. Ahora, eso no duró nada porque vinieron los turcos y se acabó el Oriente cristiano, ¿verdad? Pero sí, ese concilio tuvo como efecto el que, como tenía muchos pensadores tomistas, el tomismo adquirió mucha importancia. Sin embargo, si tú te fijas en la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, a fin de ese mismo siglo XV, los reyes católicos disponen 3 cátedras de teología. Una, que es escotista, de los franciscanos, otra de los dominicos, que es tomista, Claro. y la tercera, que es, ¿cómo se llama este movimiento de Occam? De esta Los gente? nominalistas. Los nominalistas. O sea, 3 cátedras, estamos hablando de fin de siglo. Luego, con el Concilio de Trento, es el gran triunfo De Santo Tomás, claro. Durante todo ese siglo XVI, cada vez se va viendo que lejos Santo Tomás es el mejor y va ganando más y más adeptos. Con el Concilio de Trento el triunfo es extraordinario porque hay páginas enteras del concilio que son cita textual de Santo Tomás. Sí. Incluso en el altar ponen la Sagrada Escritura y la Suma Teológica en la capilla de los obispos en Trento. Y esto va a durar todo el siglo XVII. 16, 17, o sea, tenemos 15, 16, 17 son siglos en que va triunfando el tomismo. Pero en el siglo XVIII viene el cambio. Empiezan a escucharse otras ideas, ¿no? La guerra de religión cansa, empieza a crecer Descartes, que no es tomista, y el siglo XVIII abandona. Ya a fines del siglo XVII ya se ve, ¿no? Que se va enfriando el entusiasmo por Santo Tomás y se va abandonando. Suárez, siglo XVII, comienzos, todavía es completamente tomista. Juan de Santo Tomás es completamente tomista. Pero ya empiezan a alejarse del tomismo otros pensadores. Y en el siglo XVIII no hay prácticamente tomistas de gran nivel, o por lo menos puede que alguno lo haya sido, pero nadie le hizo caso.
Y en el siglo XIX ya ha desaparecido el tomismo, salvo estos cultores españoles, sobre todo estos jesuitas que llevan, ¿no?, este tomismo a Italia, pero que son perseguidos en Italia, porque esto de levantar una filosofía perimida, tan antigua, tan medieval, ¿no es claro, cierto? No puede ser, esto va a poner mal a la Compañía de Jesús con el mundo de hoy, ¿no? Y por eso son castigados los jesuitas tomistas a mediados del siglo XIX. Y en el siglo XX, profesor, también hay un resurgimiento también muy importante de la escuela tomista, ¿no? Pensadores pensaban en sigue este resurgimiento que comienza, claro, en el siglo XIX y que le da un espaldarazo, nada más, ¿no? León XIII le da un espaldarazo a este resurgimiento. Claro. Se funda la revista Civiltà Católica de los jesuitas en Roma para defender el tomismo, justamente. Y después, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, va decayendo esto. Pese a ver encíclicas como Mani Generis, que son tan... es completamente tomista, claro, favorable. Pero sobre todo viene el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Y yo no sé por qué todavía nos pesa esa idea del juicio de Dios, ¿no es cierto? El que triunfa con las armas es porque Dios lo favoreció. Y como triunfaron los liberales y los marxistas, pues hay que ser liberal o hay que ser marxista, ¿no? Y de ahí vino este crecimiento de este alejarse de Santo Tomás. Yo quería leerle un texto, profesor Juan Carlos, que es de Cornelio Fabro, en un libro que se llama Introducción al Tomismo. Ya. El padre Fabro, él denuncia que existe una cierta inflexión del tomismo que ya había comenzado desde la época de Egidio Romano, y que según él muchas doctrinas originales tomistas se fueron pervirtiendo, se fueron desviando hacia otras fuentes. Y él menciona a Francisco de Suárez, claro, sin ir más lejos. Entonces, por ejemplo, en esta cita él dice: sin embargo, en la lucha contra Enrique de Gante, Egidio defiende la tesis tomista de la distinción real de esencia y acto de ser, pero sirviéndose de argumentos personales e introduciendo la terminología expuria de ese esencia y esa existencia, de ese generis y esa especie, lo que revela un realismo ontológico extraño a Santo Tomás y que ha sido un primer paso decisivo en el plano inclinado al realismo formalista. Esto llevó a reificar los principios del ser, confundiendo las ideas no pocos tomistas sobre esta importante cuestión hasta la actualidad, incluso las del mismo Francisco de Suárez, y que perdura por obra suya hasta nuestros días. ¿Esto es tan cierto? Efectivamente, esta terminología adulteró la doctrina genuina tomista, viene un redescubrir después. Sí, no soy experto en Egidio Romano, así que no podría comentar hasta qué punto está bien el padre Fabro, ¿no? Él es realmente un sabio, así que me imagino que tiene bastante razón. Es cierto, sí, que Egidio Romano en varias cosas se aparta de Santo Tomás. El mismo Suárez le da bastante cabida a ciertas ideas de Scott, de Duns Scott, y por eso es que también se aparta en algunas cosas de Santo Tomás, ya más grave que ese apartarse que vimos en Egidio Romano. De hecho, el tomismo es una filosofía riquísima, y como es riquísima, hay 1000 puntos de conflicto entre los mismos tomistas, y alguno puede ver ahí una caída, una desviación, mientras el otro ve un enriquecimiento. Y peleamos mucho. Por ejemplo, yo estudié lógica con la pequeña lógica de Maritain, y Maritain dice: el juicio, qué sé yo, Pedro es inteligente. Esa es la proposición. Y la proposición, si no tiene un así es, no es juicio. Entonces, lo que distingue la proposición del juicio es ese asentimiento del espíritu que podemos llamar ese así es. Bueno, así lo estudié yo y pensé que eso era Santo Tomás, ¿no? Pero resulta que me encontré con que Millán Puelles, don Antonio, dice: no, eso no es Santo Tomás. Gran filósofo español. Gran filósofo español. Esa es una falsificación. Yo creo que sí. No recuerdo bien, pero yo creo que sí. O está viejísimo, ¿no? Pasó los 90 años de todas maneras, sí vive todavía. Yo creo que no, yo creo que murió. Bueno, el hecho es que ese así es no. Cuando yo digo Pedro es inteligente, ese es está cargando inteligente sobre Pedro. Es un juicio. Es un juicio. Podría yo ponerlo como ejemplo, y entonces no es un juicio porque es solo un ejemplo. No se está diciendo que Pedro es inteligente, sino que se está poniendo un ejemplo. Se están mirando ahí las palabras y no el juicio. Pero la atribución es por la cópula.
en Santo Tomás. Y tiene razón Santo Tomás. Bueno, ahí esto es un detalle, una discusión entre dos tomistas, claro. ¿No? Y dos tomistas importantes. Bueno, hay 1000 discusiones más dentro de los tomistas por estos detalles, porque la filosofía es tan rica y es tan difícil. De tal manera que no hay ningún tomista que solamente repita Santo Tomás, eso no se da. Cada uno asimila lo que ha enseñado Santo Tomás y lo asimila con otras cosas que uno ha recibido de otras fuentes. Claro. Y enfrenta otros problemas que Santo Tomás no enfrentó nunca. Ahora, ¿hasta qué punto ahí es fiel a Santo Tomás? Eso es discutible al infinito. Ahí está el tema. Bueno, está. El padre Osvaldo, hasta donde yo recuerdo, sentía mucha predilección por Etienne Gilson, si no me equivoco. Claro, y por Maritain nada. Por Maritain nada, cero. ¿Y por qué le dirigía una crítica tan severa a Maritain? ¿Qué exactamente en él veía tan errado? Se hizo liberal. A pesar de haber escrito ese libro anti-moderne, contra el modernismo y por lo tanto contra el liberalismo, y haber militado más de 10 años en la Acción Francesa, claro. Después renunció y trató de que se olvidara que le había pertenecido a la Acción Francesa y tomó camino por la democracia, claro, por el liberalismo. Un poco este tema que hablábamos del papado y claro. Y su infalibilidad. Y creó esta nueva cristiandad que de cristiandad tiene poco en la medida en que es nueva. Y eso, claro, para Osvaldo no se lo aceptó. Desde luego. Bueno, y efectivamente, Maritain entró de lleno dentro del liberalismo, o sea, no... Desgraciadamente sí. Ahora, posiblemente muy de buena fe, porque él lo que quiere es a toda costa evitar la derivación totalitaria nazi. Él siempre está, o somos liberales o somos nazis, digamos, claro. O somos marxistas, ¿no? Entonces hay que ser liberal. Claro, o sea, lo vio como la única salida posible. Claro, no usa esas palabras, pero para mí ese es el significado. Y después del concilio, al ver los desastres, echó pie atrás, por lo menos, ¿no? Denunció que esto venía un desastre aquí. El campesino de Girona, creo, claro, que eso habla. Pero nunca él se dio cuenta que el principal culpable era él. Bueno, a los 80 años tampoco se le puede pedir tanto. Sí, no, desde luego. Tenía muchísimos años. Ya fue mucho que escribiera eso el campesino del Garona, ¿no? Porque realmente era un hombre bueno. Pero él era liberal hasta los huesos antes de convertirse al catolicismo. Y, como dice el modo viejo, no hace buen cristiano, ¿no? Cuando vino esa dificultad, renació ese liberalismo. Ancestral, por así decirlo, y echó a perder a una mente que en realidad no era muy profunda. Bueno, eso Maritain lo señala también en la vida en torno, me recuerdo que hacer un artículo. Maritain no hace avanzar en algún punto importante aclarando el tomismo. Lo que sí acuñó ciertas expresiones bastante simpáticas, por así decirlo, que permitían a personas de mentalidad actual acercarse mejor a expresiones técnicas. Fue un buen expositor en ese sentido. Sí, fue un buen expositor. Sí. Eso era. Y logró traducir el tomismo de alguna manera que puede tener un lenguaje muy árido, sobre todo para el mundo moderno. Por supuesto, el lenguaje técnico. Todo el lenguaje técnico es así. Evidente. Y un poco lo acercó también a un público lego, y eso del éxito que tuvo. Y de ahí el éxito que tuvo, sí. Y sobre todo, bueno, el mayor éxito vino por hacer posible un liberalismo católico, que según Pío IX es el peor enemigo de la Iglesia. Desde luego. Pero se olvidó eso y Monseñor Montini era completamente maritainiano. Y por eso fue un desastre su pontificado. Pablo VI, para nuestros radioescuchas. Fue un desastre su pontificado por eso. Profesor Juan Carlos, bueno, última pregunta quería, pues sabemos que se nos está cortando el tiempo. Quería preguntarle cuál fue la posición del padre Osvaldo. Bueno, ya vimos que de a poco comenzó a darse cuenta que existía una crisis en la iglesia, el tema del concilio, el tema de la misa nueva. Frente a Monseñor Lefebvre, frente a la Fraternidad San Pío X, ¿cuál fue la posición del padre Osvaldo Lira? Es muy proclive a la sociedad, se hizo amigo de varios de estos sacerdotes. Claro que él ya estaba muy viejito, ¿no? No, claro. Le costaba desplazarse al final, pero estaba totalmente de acuerdo con la fraternidad, completamente. Sí. Sobre todo cuando ya se dio cuenta de que la nueva misa no tenía vuelta. Era un mal rito. ¿Y ya él no lo celebró más? No lo celebró más. Era un mal rito definitivamente, y no lo celebró más. Y ahí a todo el que se le acercaba, él le decía que se acercara a la fraternidad. Ahí estaba los buenos ritos, ¿no? Y
Bueno, es cierto que la misa nueva es válida si el sacerdote tiene Recta intención. buena intención, no recta intención. Pero ocurre que, tal como se dice en castellano, niega la transubstanciación. Claro. Y entonces ningún católico puede decir esa misa, ningún sacerdote católico podría decirla si se diera cuenta. Claro, lógico. Yo creo que no se dan cuenta, o bien se dan cuenta, pero como está mandado. Bueno, profesor, yo quería darle las gracias por haber... No, gracias a ustedes que me invitan estado... a hablar de mi viejo maestro. Bueno, y tan amigo, porque no sí, solo bueno, maestro, ¿no? yo lo quise invitar a usted porque sabía la cercanía que usted tuvo, Sí, no solo como discípulo intelectualmente hablando, sino que además como amigo del padre Osvaldo, y poder mostrar esta gran lumbrera intelectual que nosotros tuvimos en nuestro país tan desconocida, probablemente genial, fuera de... absolutamente genial el padre Osvaldo. Así es, calificado como un genio, sobre todo en metafísica, y que abarcó tantas áreas. Fíjate que en una historia de la estética de Edgar de Bruyne dice que la mejor defensa que ha visto de la trascendentalidad de la belleza es la que hizo el padre Osvaldo. Imagínense, el misterio de la Este poesía. es un alemán, eso, ¿no? Este Edgar de Claro. Bruyne es un alemán. Así que imagínate la fuerza intelectual de padre Osvaldo para desde que luego. haga un juicio así, una historia de la estética. Bueno, yo le doy gracias por esto y además por haber expuesto sus propias ideas, desde luego en conexión con las del padre Osvaldo y que a nosotros también nos sirven para formar nuestra conciencia católica. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad. Y si uno quiere existir, y obviamente todo el mundo quiere existir, ¿no? El instinto de conservación es muy fuerte. Desde luego. Tiene que hacerse liberal, si no, no existe. Pero nos quedaron grandes obras del padre Osvaldo, por lo menos Eso en sí. esto, no me recuerdo la primera obra, si no me equivoco, fue Nostalgia Vázquez de Mella, Claro que sí. obra en la cual recoge los discursos de este gran político tradicionalista español, que Más fuera que el eso, Marqués de porque Valdecamas. los discursos de este gran político son, creo que 16 o 18 volúmenes, enormes cada uno de ellos, ¿no? Que realmente nadie se atreve a leerlos. Claro. ¿no? Sobre todo hoy día, que hay tanto que leer y tan poco tiempo. Y el padre Osvaldo, yo no sé si los leyó todos o casi todos, pero lo que hizo con esa inteligencia privilegiada que tenía fue a los principales, extrajo de ahí la doctrina fundamental de Vázquez de Mella y la fundamentó metafísicamente, Claro. cosa que posiblemente Vázquez de Mella no podía hacer tan bien como lo hizo el padre Osvaldo, que era un profesor de metafísica. En la metafísica tomista y en el Evangelio entendido metafísicamente, que era por así decirlo, el carisma del padre Osvaldo. De tal manera que en España, recuerdo, me dijeron que lo mejor que se había escrito sobre Vázquez de Mella era lo que había escrito padre Osvaldo. Así es, justamente yo tengo el recuerdo de que más de algún profesor de filosofía en España recordaba la obra del padre Osvaldo, en teoría política en particular, como el non plus ultra de lo que se había escrito en estos temas. Claro. Y estaban pensando justamente en Nostalgia Vázquez de Mella. Después entendí este pensamiento es complementado en obras como El orden político, Ontología sí. de la ley, también Claro. recuerdo haberlo estudiado yo. Sí, sí. Pero ahí está la base, y era el libro que más quería el padre Osvaldo. Claro. Era su regalón, por así decirlo, ese libro. Sí. Bueno, profesor Juan Carlos, en este ideario político del padre Osvaldo, que sabemos está en sintonía con el magisterio de la Iglesia, sobre todo con las últimas enseñanzas del pontifical en el siglo XIX, el padre Osvaldo, sin ningún... Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos
Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%. Convicción Radio, ¿cómo están ustedes, señores auditores? Hemos querido dedicar este episodio especiales de Convicción Radio a la gran figura intelectual, uno de los más grandes intelectuales chilenos y seguramente de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Nos referimos al padre Osvaldo Lira Pérez. Tenemos que decir que el padre Osvaldo nació el año 1904. Él pertenecía a una familia tradicional de Chile. Su carácter muy apasionado, quienes lo conocieron sabía que él era una persona muy vehemente. El padre Osvaldo no solamente fue un gran teólogo, que esa fue su principal aportación como profesor en las distintas universidades donde hizo clase en Chile, en particular en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica. El padre Osvaldo cultivó distintas áreas del saber filosófico, así como la ontología, la estética, la teoría política, distintos saberes a los cuales contribuyó con muchas ideas muy de alto calibre. El padre Osvaldo, sin ir más lejos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica de Chile, se mencionaban sus definiciones, por ejemplo, de ley natural, como definiciones complementarias y absolutamente a la altura. Algunas anécdotas. Y me dijo una que va justamente a lo que me preguntas, que cuando él llegó a Europa, llegó a Bélgica. Fue allá donde lo mandaron. Pero junto con él llegó Hitler. Estaba invadida por los alemanes. En ese minuto estaba siendo invadida por Alemania. En ese momento comenzó la invasión. Claro, como aquí se viajaba en barco, imagínate, es más de un mes llegar hasta allá, ¿no? Entonces, entre medio empezó la guerra y vino la invasión. Bélgica era país neutral, nadie pensaba que iba a ser invadido. Claro. Bueno, lo fue. Así que el superior allá le dijo: usted no ha perdido nada en esta guerra, así que váyase mejor, ¿no? Y lo mandó a España. Y llegó a España, y en España nadie sabía nada, porque no había habido ninguna comunicación previa. De tal manera que no supieron qué hacer con este padre. Y lo enviaron a, me parece que Peñaranda de Ebro, una localidad así pequeña, en un colegio que había allí, pero él no tenía mucho que hacer. De modo que se dedicó a leer con mucha calma el comentario de Cayetano a la Suma Teológica de Santo Tomás. Ah, ya, ni más ni menos. Ni más ni menos, completo. Y él dice que eso le abrió mucho los ojos para entender bien la doctrina de Santo Tomás. El haber estado con tiempo, porque son filosofías tan importantes, ¿no? Claro. Hay que pensar, rumiar las cosas, volver a dar las vueltas. Y esos comentarios de Cayetano son realmente excepcionales. De ahí su fama, ¿no? No, de luego. De hecho, muchos lo llaman el comentarista de Santo Tomás a Cayetano. Y el príncipe de los tomistas, si no me equivoco, ¿no? También lo suelen llamar así, claro. Así que ahí fue donde, dice el padre Osvaldo, realmente entendió a Santo Tomás. Y después, claro, siguió practicando siempre la lectura de su querido Tomás. La Suma Teológica. No solo la Suma Teológica, las otras obras también. Claro. Esa es una gracia que tenemos nosotros respecto de nuestros antepasados, ¿no? Como era difícil tener libros, algunos de ellos tenían la Suma Teológica y alguna otra cosa y nada más. Y nada más. En cambio, hoy día tenemos hasta cosas que se atribuyen a Santo Tomás y no son de él. Claro, tenemos todo ahí y además separado una cosa con otra y además en internet, entonces uno puede buscar una palabra con mucha facilidad. Podemos trabajar muchísimo mejor. Profesor Juan Carlos, de alguna manera, hasta donde yo tengo entendido, el padre Osvaldo fue una figura incomprendida, sobre todo en esa época en Chile. Sobre todo sus ideas en materias políticas de alguna manera causaron escándalo sobre todo dentro del mundo conservador chileno de la época. Exacto. Es bien curioso, porque las ideas políticas del padre Osvaldo vienen de la tradición católica. Claro. Sobre todo española, pero en fin, también francesa e italiana, de la tradición católica. Y se basan admirablemente bien, son muy congruentes con las enseñanzas pontificias del siglo XIX. Pero acá, en el siglo XX, se abandonó completamente esa línea y se prefirió la línea liberal. Justamente. Y los obispos fueron muy liberales. Y no hay nadie más
intransigente que un liberal, ¿verdad? Los liberales son completamente liberales siempre que el otro sea liberal. Justamente. Pero el momento en que el otro no es liberal, es un monstruo y no tiene paria. derecho a la existencia, ¿no? Claro. Y eso fue lo que le pasó al padre Osvaldo y por eso lo echaron de Chile. Fue una expulsión, en realidad, una persecución política por sus ideas, porque eran católicas. Claro. Es bien curioso eso, ¿no? Y la persecución vino del Partido Conservador y fue acogida por los obispos entonces, y el padre Osvaldo tuvo que salir. Bueno, eso es paradójico, pero de alguna manera muestra cuán alejados se encontraban en ese minuto el pensamiento conservador, en particular, de las mismas ideas políticas coherentes con la doctrina católica, como usted Exacto. señala. Y hoy día mucho peor todavía, ¿no? Nos hemos apartado, pero muchísimo más. Estamos en una distancia abismal todavía. Abismal, sí, sí. Y además con esa ese típico terrorismo intelectual de los liberales primero y de los socialistas después. Es Claro. decir, si uno no es liberal, no existe. Quien fuera siempre su maestro, Santo Tomás de Aquino. Bueno, el padre Osvaldo Lira falleció el 20 de diciembre del año 1996. Justamente es en razón de esto que hemos querido conmemorar de alguna manera su figura. Ya se acercan 10 años, estamos a pocos días de que se cumplan 10 años desde su muerte. Mucho, sobre todo dentro de ciertos ámbitos políticos y académicos en Chile, reconocen en Osvaldo Lira una gran figura que influyó además en personajes de mucha relevancia dentro de nuestra historia patria. No obstante, nosotros creemos que muchos de ellos no han sido fiel reflejo tampoco de lo que ha sido la genuina doctrina del padre Osvaldo. Y para eso hemos querido en esta oportunidad invitar al profesor Juan Carlos Osandón Valdés, quien fuera discípulo del padre Lira, para comentar sobre estos temas. ¿Cómo está, profesor Juan Carlos? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar sobre un maestro tan querido, ¿verdad? Así es, bueno, para nosotros es un agrado tenerlo aquí en esta casa. Esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades más. Por supuesto. Bueno, un poco de lo que señalábamos, profesor Juan Carlos, al padre Osvaldo le tocó vivir una época muy particular de la historia de la humanidad, sin ir más lejos. Él vivió las dos guerras mundiales y estuvo también en la España muy cercana a la culminación de la Guerra Civil Española. Exacto. Así yo sabía que él siempre escribió como sus mejores años, aquellos en que estuvo en España, si no me equivoco, del año Por 40 supuesto. al año 52. Y él además pudo acrecentar su formación tomista en España, hasta donde tengo entendido. Quisiera Sí. usted nos contar un poco de cómo fue esa época, cuáles fueron las experiencias que él vivió, por qué fue tan importante la formación del padre Lira. Bueno, yo lo conocí a su vuelta, ¿no? No cuando él estuvo en España. Pero a veces conversando con él, porque fuimos muy amigos, él era amigo de todos los que conocía, o enemigo. No había término medio. Claro, no había término medio. No había término medio, ¿sí? Así que me contó